¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos 7 en punto de la mañana, martes 26 de abril. Mucha información para compartir con ustedes durante esta hora. Milton, el gusto también de compartir contigo cada mañana. ¿Cómo estás? Bien, Liz, igualmente, amigos, buen día, bienvenidos. Nuevo día de arranque con noticias en temas judiciales, porque hay una nueva decisión del Consejo de la Judicatura y ya les vamos a contar. Y de paso les anunciamos que en breve vamos a conversar con el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Ayer, el presidente de la Corte Constitucional prácticamente los mandó a volar en su respuesta, tanto a la Corte Nacional como al Consejo de la Judicatura. Y también nos va a acompañar Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática, a propósito de que este es uno de los partidos políticos, junto con Pachacuti, que atraviesan ciertos inconvenientes a la interna de su movimiento. También analizar lo que se espera para hoy en la jornada de la Asamblea, cuando se ha convocado nuevamente a sesión para esta tarde. Así es, amanecemos, como les decíamos, con una noticia del Consejo de la Judicatura, porque el Pleno del Consejo de la Judicatura dicta medida preventiva de suspensión por 90 días a Diego Moscoso, juez multicompetente de Manglar Alto. Sí, eso tras conocer la declaración jurisdiccional previa por negligencia manifiesta determinada por la Corte Provincial de Santa Elena. Información de última hora que comparte la cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura. Este es el juez que permitió la libertad de Jorge Glass, pero no está siendo sancionado por el caso del habeas corpus a Jorge Glass. Sí, y es además el juez que, si bien le otorgó el habeas corpus a Jorge Glass, como tú lo mencionabas, Milton, también negó la ampliación de ese recurso, ¿no? Una situación que ahora deberá ser remitida o anexarse al expediente de la Corte Nacional de Justicia. Bien, y a propósito de lo que pasó, vamos con más noticias. Sí, les decía que a propósito de lo que respondió la Corte Constitucional, ahí está el comunicado de anoche, claro, directo, contundente la respuesta de los 9 jueces de la Corte Constitucional a la carta enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Se refirió básicamente y ampliamente a lo que tiene que ver con el delimitar el recurso de habeas corpus. En ese sentido, Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional, les contestó tanto al presidente de la Corte Nacional como al presidente del Consejo de la Judicatura que ambas autoridades parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, su jurisprudencia sobre el habeas corpus y que además constituye una clara injerencia, dijo, en las funciones de la Corte. Escuchemos lo que dijo Ali Lozada. Las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Para que la Corte desarrolle su jurisprudencia o excepcionalmente se aleje de ella, no basta un oficio. Desde el año 2019, dentro del marco de las normas constitucionales y legales que regulan el habeas corpus, la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia obligatoria sobre esa materia en más de 20 sentencias. Jurisprudencia que permite identificar de manera clara cuándo esa garantía ha sido objeto de abuso. Inclusive, en nuestras decisiones constantemente hemos dispuesto al Consejo de la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a juezas y jueces del país en garantías constitucionales. En suma, las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Además, constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos de manera firme y enfática. Seguramente, Liz, si es que el presidente de la Corte Constitucional estaba invitado a la reunión del domingo, capaz que el país se evitaba de escuchar todo lo que se escuchaba. Además que la respuesta es contundente. El punto 3 me llama mucho la atención del comunicado de la Corte Constitucional. Desde 2019, dentro del marco de las normas constitucionales y legales que regulan el habeas corpus, la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia
obligatoria sobre esa materia en más de 20 sentencias, la cual permite identificar de manera clara cuando esa garantía ha sido objeto de abuso. La respuesta es dura, ¿no? No, y además los dice claramente que están teniendo injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que lo rechazan de manera enfática. Así cierra su presentación a Alí Lozada prácticamente, y más bien les dice que su responsabilidad es capacitar a jueces y juezas en garantías constitucionales, que hacia allá deberían enfocar la atención. Lo cierto es que no hay punto coincidente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura enviaron esta carta a la Corte Constitucional pidiendo ese apoyo para delimitar el habeas corpus, y ya aquí hemos comentado cuál fue la respuesta que recibieron. ¿Cuál ha sido la respuesta que recibieron? Y más adelante vamos a tener la respuesta o la reacción a este documento por parte del presidente del Consejo de la Judicatura. Así que estén pendientes. Vamos con otros temas. Sí, la Corte Nacional de Justicia inadmitió a trámite la revisión del recurso extraordinario que presentó Alexis Mera, su defensa, para revisar su condena de 8 años de prisión por el caso Sobornos. Él cumple una sentencia en la cárcel de Ambato. Buscaba que los magistrados lo declaren inocente del delito de cohecho. Desde el 2020, exfuncionario cumple esta sentencia de 8 años y el tribunal se había conformado para analizar este tema, que finalmente fue inadmitido por la Corte Nacional de Justicia. 7:07 de la mañana. Hablemos de lo que sucede con el expresidente Rafael Correa. La Cancillería ecuatoriana insiste en que no ha sido notificada sobre el asilo concedido por Bélgica a Correa, aunque defiende que se trata de garantías otorgadas al ciudadano, ¿no? Y que el Estado no tiene por qué enterarse, es lo que han dicho. Así, eso lo dijo el canciller Juan Carlos Holguín ayer, ya lo vamos a escuchar. Pero también el abogado de Rafael Correa dijo que Bélgica, en efecto, le ha otorgado un refugio, un estatus de refugiado político y que, claro, obviamente, coincide en que Bélgica no está obligado a comunicar al Ecuador. Escuchemos al canciller de la República. De ninguna manera, Ecuador no ha recibido de manera formal ninguna noticia respecto a un asilo o refugio que haya dado el gobierno de Bélgica. Es un tema soberano de cada país. Nosotros, y no solo en este caso Ecuador, sino cualquier otro estado debería ser el último en enterarse, puesto que es una relación precisamente de quien lo solicita y a quien se le entrega. Lo que ha dicho el abogado, persecución política, en el Ecuador no existe persecución política, el señor Correa tuvo derecho a su legítima defensa. El señor Correa es en este momento un ciudadano prófugo de la justicia ecuatoriana. Bueno, todo lo que está pasando, amigos, evidencia la situación caótica que vive el país en cuanto al manejo de la justicia en el Ecuador, a la elección de jueces, a la metida de mano, a las leyes que deberían reformarse, a muchas cosas. Son décadas tratando de cambiar precisamente ese accionar de la función judicial, que es uno de los problemas que los ecuatorianos señalan y reconocen, sumado pues también a la delincuencia y el desempleo. Veamos la siguiente nota. Lo que hace falta en Ecuador es inaugurar la justicia. Es una frase que quizá puede ser perfectamente sostenida en nuestro presente, pero que fue dicha en 1979 por Jaime Roldós Aguilera. Esto demuestra que la justicia, o más bien la injusticia, siempre ha sido un problema en nuestro país. Este domingo, 43 años después, volvimos a ver a un presidente sentado con las más altas autoridades del sistema de justicia del país, tratando de solucionar de forma supuestamente urgente un problema de siempre. No es un problema nuevo, es un problema histórico y es un problema estructural que afecta al Estado. Negrete sostiene que no hay que separar la corrupción del sistema judicial de los pactos políticos. Y no solo se refiere al presente, también al pasado. Usted se acordará de la Pichicorte, que prácticamente generó un golpe de Estado en el gobierno de Febres Cordero, que Febres Cordero tuvo que llegar a un acuerdo con la oposición de la izquierda democrática en el Parlamento para lograr equilibrar el nombramiento de la Corte Suprema. Los políticos históricamente han usado a la justicia como herramienta para acuerdos, dice. Según una última encuesta, el 81.84% de los ecuatorianos desconfía de los jueces del país. Yo creo que es un problema de siempre, la justicia siempre ha estado en entredicho.
Lo más lamentable y lo más grave en realidad es que no solo que la ciudadanía desconfía, sino que además asume que para obtener justicia se necesita recursos económicos. Y pese a que la credibilidad en la justicia siempre ha sido baja, en los últimos años la confianza ciudadana ha caído aún más. En 2005 la confianza en la Corte Nacional de Justicia era del 3.4%, en 2014 del 32%, en 2019 cae al 10%. Y en marzo del 2022 cae aún más esa confianza, al 7%. Eso nos lleva a preguntarnos si podemos debatir 43 años después las palabras de Jaime Roldós. ¿La justicia ya se inauguró en Ecuador? Dayana Monroy, 24 horas. Y para hoy, para esta tarde, está convocada una nueva sesión del Pleno de la Asamblea que incluye 10 puntos en el orden del día y en los que no consta nuevamente el poder tratar la conformación de la Comisión Multipartidista Evaluadora del CAL y de la gestión de Guadalupe Llori. Hay un pedido ya para que se cambie el orden del día, lo hizo la asambleísta Marcela Holguín de UNES, está presentado. Vamos a ver si la historia no se repite, si es que se convoca, se instala la sesión, empieza la sesión, se da paso al pedido de cambio de orden del día y la presidenta lo suspende. Hay un comunicado de la Defensoría del Pueblo en el que da a entender que las medidas cautelares en favor de Guadalupe Llori ya habrían vencido, es decir, ya se cumplieron, con lo cual sí habría luz verde para esta convocatoria, pero Guadalupe Llori y su defensa, que es a propósito del coordinador jurídico de la Asamblea, dicen que no, que están en plena vigencia. Sin embargo, el Departamento Jurídico, la Asesoría Jurídica de la Asamblea mantiene que esas medidas son las que están todavía vigentes y que por ende pues no cabe incluir el petitorio de analizar la conformación de esta comisión evaluadora en la sesión de hoy. Como tú decías, Milton, hay que ver en la tarde qué pasa, ¿no? Y esto se da en medio también de situaciones de bancadas a la interna, ¿no? Como Pachacuti, que todavía no resuelve, hoy se podría conocer quién sería el jefe de bancada en lugar de Rafael Lucero. También después de ese viaje que realizó a México a título personal para reunirse con Rafael Correa y ver qué pasa con la izquierda democrática también, que tiene sus inconvenientes, repito, a la interna de su bancada. Claro, esos inconvenientes, además que una fricción fuerte, porque ya muchos desconocen al presidente del Partido Izquierda Democrática, Guillermo Herrera. El Consejo Ejecutivo pidió la reincorporación de 2 asambleístas que fueron expulsados. Va a estar más adelante con nosotros uno de ellos, Alejandro Jaramillo, para contarnos cuál es la realidad del Partido Izquierda Democrática. Y claro, como tú dices, ¿qué se prevé para la tarde en el Pleno? 7:13 de la mañana. Fusión. El presidente Lasso firmó el decreto respectivo para empezar la operativización de la fusión de la Corporación Financiera Nacional y Ban Ecuador para convertirla en el Banco de Fomento Productivo. Sí, este documento se firmó la tarde de ayer. Con esto, pues, la entidad se ha dicho que entregará créditos a bajo costo y a largo plazo, sobre todo para los sectores agrícolas y productivos. Guillermo Lasso decía que arrancan con una cartera completamente saneada. Además, aquí hay algo importante, porque el anuncio del presidente Lasso ayer fue que con esto se espera dar por terminada esa vinculación de créditos a grandes empresas. Empresas que acumularon $1.000 millones, 400 empresas, $4 millones cada uno, beneficiándose de los dineros del Estado y encima con carteras vencidas, incobrables muchas de ellas, en desmedro de quienes realmente lo necesitan, los pequeños agricultores, los emprendedores, los que necesitan montos menores que casualmente son los que mejor pagan o más pagan y mejor cumplen con la institución del Estado. Escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso. Y arranca con activos por $5.000 millones, con 1.800 millones en fondos disponibles para prestar y un patrimonio de 1.600 millones de dólares. No más créditos vinculados al poder político en el Ecuador. Ahí está el crédito, aquel hotel en Manta por 30 millones de dólares que ha debido la Corporación Financiera Nacional embargarlo. Ahí está el crédito para aquella hacienda llamada La Clementina por cerca de 100 millones de dólares que hemos debido declararlo de plazo vencido. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? A las 10 de la mañana se reinstala la sesión
extraordinaria número 17 declarada permanente para la designación del superintendente de compañías, esto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, no, ayer se presentó uno de los candidatos para exponer su plan de trabajo. A las 11 de la mañana se dará un encuentro con casas de acogida y centros de atención integral, esto de aquí, dice, con la Secretaría de Derechos Humanos para resolver temas pendientes. A las 4 de la tarde, lo que conversábamos hace un momento, es la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí está el pedido de cambio del orden del día para conformar o buscar... Bueno, estamos de regreso a 7:19 de la mañana para comentar lo que sucedió ayer en el Centro de Privación Provisional, el Inca, en Quito, donde se registró un nuevo amotinamiento, dejando 15 heridos. Fue un enfrentamiento entre bandas, los Latin Kings y los Lobos, por el control del centro penitenciario. Les tomó varias horas a las autoridades, incluso con el apoyo del cuerpo de bomberos, para poder evacuar. Ahí está justo el momento de la evacuación de los heridos. 3 de ellos terminaron en un hospital. El tiempo en el que fueron restringidas, obviamente, las visitas. Y hubo una requisa después de controlar el motín y se encontraron aproximadamente 40 armas blancas. Vamos con otros temas, hablemos de lo que sucede en el caso Ispol, de la estafa de 950 millones de dólares por estas inversiones que habría realizado el mago Cherres, conocido así. Pues el Ispol ha dado a conocer, Milton, que recuperar ese dinero pudiera tomar hasta una década, es lo que ellos prevén. Hasta ahora se ha recuperado 20 millones en total de esas cuentas por cobrar. Claro, ayer justamente mostraba el cobro o el pago recibido por parte del Ispol de 4.7 millones de dólares. Veamos la nota. Frente a una estafa que supera los 950 millones de dólares entregados a manera de distintas inversiones del Ispol a Jorge el Mago Cherres, toda recuperación del dinero suma, dicen los directivos del Seguro Social de la Policía. Dirán muchos, todavía es poco, pero de millón en millón vamos llegando al objetivo. Y ante el poder que supone tener Cherres, en el Ispol muestran el respaldo institucional y de gobierno para caminar en este proceso de recuperación de los recursos. El comandante de la policía estuvo al frente. El Ispol está respaldado en todas sus actividades por el mando institucional y por la Policía Nacional. Recuperación para nuestros asociados. Lo cierto es que con la recuperación de 4.7 millones de dólares de Decebale, se suma 1.5 millones de Delcorp, cuyo beneficiario es el Ispol, y otros tantos millones recuperados desde el año pasado. Ya serían 20. A pesar del proceso de recuperación que ha ejecutado el Ispol desde el 2021, aún resta un monto que ha sido considerado ya como cartera por cobrar y que supera los 800 millones de dólares. Según el director de la institución, en este caso se tomaría no menos de una década. Y no se descarta que sea hasta 20 años, ya que el dinero se ha diluido en supuestas inversiones en varios paraísos fiscales, y para ello se trabaja en la contratación de un estudio jurídico internacional que permita ubicar los recursos que el Ispol entregó a Cherres y lograr la repatriación. La incertidumbre será la compañera del Ispol por varios años y esta recuperación nos tomará aproximadamente 1 o 2 décadas. Siempre va a existir el riesgo de que se quieran plantear acciones judiciales que bloqueen esta recuperación. Sin embargo, les recuerdo que el señor Cherres, el señor Luzuriaga y el señor Álvarez en Estados Unidos están siendo ya procesados por infringir la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Y para los próximos días hay 240 millones de dólares cuya recuperación estaría cercana. El retorno de la titularidad de aproximadamente 240 millones de dólares en bonos de deuda interna. Del resto, la espera puede ser mayor. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, regresamos con temas nacionales. La encuesta de empleo, desempleo y subempleo fue presentada el día de ayer y tenemos datos interesantes que compartir con ustedes. Ahí se detalla que la tasa de desempleo a escala nacional alcanzó un 4,8% respecto del 4,9% que se estableció en el 2021. Eso significa una reducción del 0,1%. El empleo adecuado, en donde se trabaja al menos 8 horas y se percibe como mínimo un salario básico, fue del 32,7%, mientras que en el 2021 del 31,6%. Eso equivale a que hubo un aumento del 1,1%.
Un indicador que no ha tenido variaciones, el subempleo, esta actividad donde una persona gana menos del salario básico y trabaja también menos de la jornada legal, menos de las 8 horas, aunque tiene el deseo y la disponibilidad de laborar más horas. Esto alcanzó una tasa del 23%, hay que decir que esto es hasta este marzo en relación pues a las cifras del año pasado. Milton. Aquí estás. Acá estoy yo, mira, atrás. Hola. Ya te vi. La bienvenida a esta hora, Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Gracias por estar con nosotros. En menos de 24 horas, la Corte Constitucional le respondió a usted y al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, sobre el pedido que hicieron básicamente de delimitar el recurso del habeas corpus, y lo que les dijeron es que ambos más bien desconocen las competencias que tiene la Corte Constitucional, que se ve una clara injerencia en las funciones de la Corte, y también les dijeron que su jurisprudencia sobre el habeas corpus también la desconocen. ¿Cómo toman esa respuesta, doctor Murillo? Buenos días, Liz. Un gusto estar en Teleamazonas. Bueno, es importante, luego de nuestra comunicación muy respetuosa, muy comedida, la Corte Constitucional le hemos escuchado. Eso es importante, que se le escuche a la Corte Constitucional. Si bien ha dicho que hablan a través de providencias, pero en esta ocasión han respondido en la forma que nos han respondido. Pero, desde luego, lo importante es que en el ámbito disciplinario, que es lo que compete al Consejo de la Judicatura, se le ha hecho notar, porque es una evidencia ante el país, que el Consejo de la Judicatura, a partir de la sentencia 319, no puede actuar de oficio. La ciudadanía nos ha pedido celeridad, que por qué no actuamos, que por qué no procedemos. Y sin embargo, hemos dicho y reiterado que es esa sentencia la que nos limitó y condicionó a 2 exigencias, como siempre lo hemos sostenido: una denuncia y una declaratoria jurisdiccional previa. Y eso es lo que hemos acatado. Jamás nosotros como Consejo hemos adoptado expedientes disciplinarios por error inexcusable, por ejemplo. Eso es un tema jurisdiccional y nosotros hemos respetado. Pero en la negligencia, cuando la palabra dice negligencia manifiesta, es evidente que no necesitamos declaratoria jurisdiccional y que deberíamos poder actuar de oficio para poder dar respuesta a la ciudadanía. Ustedes ven el tiempo que nos ha tomado tomar las decisiones, perdón la redundancia, y la ciudadanía no nos ha comprendido, ha pretendido o ha tratado como que es un consejo que no actúa, muy pasivo. Es que no se entiende, doctor, cómo hace una semana y media atrás, más o menos, ya casi 2, usted nos decía en este espacio precisamente, prácticamente que no podían actuar en torno a las decisiones que había tomado, por ejemplo, el juez de Manglar Alto en el caso del habeas corpus otorgado a Jorge Glass, pero resulta que entre ayer y hoy han tomado decisiones sobre ese juez, sobre el juez que concedió el habeas corpus a Junior Roldán, el líder de los choneros, y sobre la jueza que también tuvo que resolvió el otorgar el habeas corpus a un ciudadano holandés. Entonces antes no podían, pero ahora ¿qué pasó que sí pueden? Importantísima la pregunta, porque no podíamos porque no había denuncia. En el caso de los jueces, del caso Roldán y del caso del ciudadano holandés, tuvimos denuncia y petición de declaración jurisdiccional previa. En el caso del juez Moscoso, el día de ayer nos notificaron de la provincia con una declaratoria jurisdiccional previa. Es decir, tuvimos que esperar que se presente denuncia en algún caso y que haya la declaratoria jurisdiccional previa. Antes de aquello no podíamos actuar, precisamente por lo que señaló y dispuso la Corte Constitucional. Esa es la gran diferencia. Si pudiésemos actuar de oficio, no necesitaríamos esas declaratorias y la denuncia, e inmediatamente tomaríamos procedimiento de acuerdo a nuestras competencias y dentro del marco de la Constitución y la ley. Aquí está claramente demostrado antes la necesidad del condicionamiento y la respuesta del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, buenos días. La respuesta de la Corte Constitucional es contundente. Es como que a ustedes les está mandando a estudiar, les está mandando a leer las jurisprudencias. Dice que ha habido 20 sentencias de habeas corpus que han creado jurisprudencia y que ustedes no las revisan. Más claro, les dice, cómprense un bosque y piérdanse, no vuelvan por otra. Fue clarísima y contundente la respuesta. ¿No le parece que su carta fue innecesaria si ustedes sabían lo que la Corte les iba a responder? Y fíjese lo que dice el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado.
no se está aplicando bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No es un error de la sentencia, es una mala aplicación de los jueces que ustedes eligen, doctor. A ver, tres cosas. Primero, en el ámbito administrativo, respecto a la negligencia manifiesta, no ha dicho absolutamente nada la Corte. Eso tiene que quedar muy evidente y claro. En segundo lugar, ha dicho que es jueces que nosotros elegimos. Nosotros no hemos elegido jueces. Hemos tenido un banco de elegibles de concursos llevados por el ingeniero Paulo Rodríguez y por el señor doctor Gustavo Yalc. Se han elegido de aquella época casi 2,000 jueces. Apenas nosotros hemos elegido alrededor de 40, 60 jueces, pero de un banco de elegibles conformado en aquellas administraciones. Entonces no se nos puede atribuir una selección de servidores que no la hemos hecho nosotros. En tercer lugar, hemos cumplido con las capacitaciones que ha enviado la Corte Constitucional. El Consejo ha hecho la capacitación suficiente, pero el Consejo no puede interferir en la decisión de un juez y decir, actúa así, decida así o no decida así. Ahí está el problema. Es cuestión de ética, tanto de abogados cuanto de servidores judiciales. Nosotros no interferimos en la independencia. De que nos han mandado estudiar, repito, en el ámbito administrativo, que es lo que torne la posibilidad de actuar de oficio en negligencia manifiesta. Eso es lo que hemos planteado nosotros, porque es necesario, porque no podemos estar pasivos esperando que alguien denuncie o alguien declare digamos, declaratoria jurisdiccional previa. Le voy a poner un ejemplo, doctor Murillo. ¿Quién eligió al juez Moreira que está liberando o que está cambiándole casa por cárcel a alias JR? ¿Quién lo eligió? Por mandato legal. Importante la pregunta. Conformó el Banco de Elegibles desde el año 2018 el señor doctor Moreira, y cuando se vio la necesidad institucional, obligatoriamente, por mandato legal, tenemos que nombrar de ese Banco de Elegibles. Pero no por mandato legal tienen que nombrarlo a él. Por mandato legal tenemos que nombrar a él de acuerdo al puntaje. Aquí el Banco de Elegibles tiene un puntaje, un orden de prelación de acuerdo al puntaje, y conforme hay necesidad institucional, se va tomando de ese Banco de Elegibles en el orden de puntuación. Eso quiere decir que el juez Moreira... ¿Es mejor calificado? ¿Perdón? Sí. No le escuché. No, eso iba a decir, Mito, que eso quiere decir que el juez Moreira era el mejor calificado para haber sido la opción él escogida para ocupar ese cargo. ¿Cómo sería nosotros? No, el Banco de Elegibles está conformado desde el 2018. Nosotros hemos venido tomando esas opciones o esos nombres, y en el año 2021, me parece que fue en noviembre, le correspondió a él por el orden de puntuación. De ninguna manera el mejor puntuado, porque hubiese sido designado en el mismo 2018. Pero ¿y eso quiere decir, doctor, que con lo que está pasando y ustedes se están dando cuenta que a lo mejor quienes están en ese banco de elegibles no son los que garantizan la mejor aplicación de la función judicial desde el punto de vista de ustedes por las denuncias presentadas y por las decisiones que han tomado, que no cabe entonces la revisión, poder analizar quiénes realmente están ahí? ¿No les queda a ustedes la duda? ¿Asumen la responsabilidad de aquí en adelante de volver a nombrar jueces que estén después en entredicho? Desafortunadamente el Banco de Elegibles por años, luego de años se agota. Esas fueron las, digamos, las procedimientos que adoptaron en aquellas administraciones, no solo para tomarse la justicia al momento, sino dejar preparado el camino para 6 años posteriores seguir con esa, en este caso, bancos de elegibles. Eso es lo que no se ha comprendido. Nosotros no podemos violentar esa norma del Código Orgánico. Tendremos que seguir nombrando de ese banco de elegibles hasta que se agote. Esa es la realidad. Doctor Murillo, entonces la Corte Constitucional le cerró toda puerta claramente a las pretensiones o a los pedidos que ustedes hacían. ¿Qué van a hacer ahora?
Tenemos mala señal. Repito, ¿Me está escuchando, lo doctor que Murillo? nosotros, frente a la negligencia, sí, le digo que frente a una realidad, nosotros hemos dicho a la Corte, es necesario que recuperemos acto oficio en negligencia manifiesta. Sobre ese tema, la Corte nada ha referido. Se ha referido al habeas corpus, a eso exclusivamente se ha referido. Pero en el tema van a volver a insistirle a la Corte Constitucional, van a volver a insistir a la Corte Constitucional que clarifique el tema de la negligencia manifiesta. De acuerdo a sus competencias, nosotros ya hemos cumplido con transmitir esta necesidad ciudadana, esta necesidad del sistema, esta necesidad en la Corte Constitucional. Es más, nuestro respeto a sus integrantes y a la institución, pero sí nos corresponde frente a una realidad que no podemos actuar de oficio, decir, señores, de acuerdo a sus competencias, en los casos futuros o que tengan en sus manos, pueden revertir, pueden analizar la decisión que tomaron en el año 2019 respecto exclusivamente, repito, a la negligencia manifiesta. Si no se hace ese cambio, pues nosotros nos mantendremos respetando lo que actualmente existe y esperando denuncia y esperando declaratoria jurisdiccional previa del juez superior. Frente a casos como los que hemos comentado y que la ciudadanía se ha alarmado realmente. Pero el silencio de la Corte Constitucional en torno a este tema no puede ser considerado también ya una respuesta, porque el presidente de la Corte, Ali Lozada, emitió un mensaje que duraba más de 4 minutos refiriéndose básicamente a esta delimitación del habeas corpus e ignorando el resto de los puntos que se incluían en esa carta. Eran 3 puntos y se basó prácticamente en uno. ¿No será acaso que es porque solamente ese merecía, desde el punto de vista de ellos, la respuesta y los otros pues ya ni siquiera los van a considerar? La ciudadanía claramente va a evidenciar. El Consejo necesita superar esos 2 condicionamientos que impuso la Corte para actuar inmediatamente. Si no tenemos ese cambio, pues actuaremos de acuerdo a lo que está la estructura legal y jurídica en este momento, esperando una denuncia y esperando la declaratoria jurisdiccional previa. El caso más del señor juez Moscoso, esperábamos denuncia, no vino la denuncia nunca, hasta este momento no hay denuncia, pero tenemos la declaratoria jurisdiccional previa por otro caso, por un caso que se dio el 26 de febrero del 2022. La suspensión al señor Moscoso no es por el caso relacionado con el señor ex vicepresidente Glass. Eso también hay que señalar con claridad. Sí, que queda claro eso. Tenemos que terminar, doctor Murillo, y solamente con esta aclaración. Si el juez Moscoso no liberaba a Jorge Glass, ¿hubiera sido sancionado por el caso anterior que usted dice? Yo creo que no. Sin duda, no está siendo sancionado. ¿Cuándo? Lo que hemos adoptado es una medida... Está funcionando la opinión pública, el peso de la opinión pública, porque, coincidencia o no, al día siguiente que se reúnen con el presidente, los 3 jueces están sancionados. Eso no es verdad. Señor, con todo comedimiento, nosotros en todos los casos que tenemos declaratoria jurisdiccional previa, hemos tomado la decisión de suspender y llevar adelante el procedimiento administrativo disciplinario. No es que porque nos hemos reunido el día domingo e inmediatamente actuamos, no. El día domingo nos reunimos, analizamos la situación que está pasando el país en el tema justicia y hemos obtenido, porque no depende de nosotros, depende de los jueces superiores, la declaratoria jurisdiccional previa en el caso del juez Moscoso, y por eso hemos actuado. Si se dan las circunstancias de orden jurídico que nos permiten, de acuerdo con la ley, tomar procedimiento, lo hacemos. Aquí no es que estamos esperando ni calculando, son las circunstancias. Usted verá que había una presión tremenda y que el Consejo no actúa y que el Consejo está pasivo, no actúa por el condicionamiento que tenemos. Por eso es que hemos dicho a la Corte Constitucional en temas de negligencia manifiesta, es necesario que el Consejo pueda actuar de oficio. Hasta ahí hemos llegado. Tienen la competencia para, si lo consideran necesario, cambiar o no cambiar. Nosotros seguimos institucionalmente trabajando. De 3 casos últimos, denuncia, declaratoria jurisdiccional previa, el Consejo actúa inmediatamente. Es más, nos hemos reunido en la noche para tomar las decisiones. Muchísimas gracias al doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.
todo caso, Milton, quería rescatar lo que tú decías, ¿no? Imagínate, el abogado Moreira, el mejor puntuado dentro de ese banco de elegibles, en caso de que se den reemplazos después de todos los procesos que tienen que ver, ¿quiénes pudieran ser esos reemplazos? ¿Quiénes están integrando ese banco de elegibles? Sin comentarios. Vamos a la pausa. Regresamos con Alejandro Jaramillo, diputado asambleísta. 47, saludamos a Alejandro Jaramillo, asambleísta. ¿Cómo está, asambleísta? Le digo asambleísta de la Izquierda Democrática, expulsado, reintegrado o nunca ido. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Milton. Yo continúo siendo parte de la Izquierda Democrática. Lamentablemente, una decisión por parte del presidente Guillermo Herrera de manera arbitraria nos ha sacado del bloque naranja, cuando no se siguieron los procesos y el debido proceso a la interna del bloque. A mí me habían presentado una denuncia que, dicho de paso, hay que decirlo, el señor Salazar en la audiencia, en este proceso que me abrió el Comité de Ética, dijo que no había presentado ningún tipo de denuncia, no hubo reconocimiento de firma y rúbrica, no hubo el derecho a la defensa, y el Comité de Ética me expulsó de la organización, pero yo apelé, y esa apelación que tiene efectos suspensivos, el Comité de Ética remitió a la Corte Electoral. ¿A la Corte Constitucional? Sí, porque sí. sabe cómo responde, durísimo. No, sí, a la Corte, ¿Al Comité Ejecutivo? No. Envió al Tribunal Contencioso Electoral de manera arbitraria también, incumpliendo con todas las normas. ¿Dispone el Consejo Ejecutivo que lo reintegren a usted y a Joana Moreira? Sí, la mayoría de los ¿Y usted se va a presidentes. reintegrar con la dirigencia que tiene Izquierda Democrática, que ha sido cuestionada por usted? Pero por supuesto, nosotros hace 3 semanas nos reunimos más de 26 miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, 19 presidentes provinciales. Le hemos retirado la confianza al presidente Guillermo Herrera por su inaccionar, por el incumplimiento de los estatutos, por el nombramiento del Consejo Nacional Electoral de la organización. También el Comité de Ética también fue nombrado de manera arbitraria, ilegal, porque tenía que haber sido nombrado por la Convención Nacional de la organización. Es decir, yo continúo en la Izquierda Democrática, siempre he sido yo tengo militancia naranja, mi padre, yo soy afiliado, tengo cuna naranja, yo voy a continuar en la Izquierda Democrática para seguir defendiendo los intereses de la militancia, de las bases, y no de estos ciertos personajes que le están haciendo daño a nuestra organización. Y hay que decirlo de manera clara, Guillermo Herrera y Javier Herbas le están haciendo daño a la organización política Izquierda Democrática. Ahí está Jaramillo, buenos días, pero básicamente, ¿a qué se refiere cuando dice le están haciendo daño tanto el señor Herrera como Javier Herbas? Están incumpliendo con los estatutos de la organización, están dividiendo a todo el partido político, toda la dirigencia a escala nacional, todos los presidentes, la mayoría de presidentes provinciales, que ya sumamos 21 de 24, y también existen algunos de presidentes en el extranjero, de las circunscripciones del extranjero, que también han manifestado estos errores que ha cometido tanto Guillermo Herrera como Javier Herbas al dividir a nuestra organización política. ¿Y eso a qué punto pudiera Herbas llevar? y Herrera me quieren fuera de la organización porque quiere poner los candidatos en el 2023. Yo soy presidente provincial de la Izquierda Democrática aquí en Pichincha, continúo siendo, de acuerdo a esta providencia que tiene efectos suspensivos y que está conociendo el Tribunal Contencioso Electoral, que estoy seguro que va a regresar diciendo que no tiene la competencia para conocer este caso. Ahora, señor asambleísta Jaramillo, pero usted ha dicho aquí, ¿no?, que son ya muchas las voces, 24 creo que citó, ese fue el número, que coinciden en que ambos están haciéndole daño al partido, a la Izquierda Democrática. Pero ¿eso a dónde pudiera llevar? ¿A un cambio quizás también del jefe del movimiento, a tener que tomar una decisión de ese punto, a un cambio que ya no sea el señor Herrera, sino designar a alguien más? ¿Hacia dónde puede derivar ese descontento que hay? Este sábado 30 de abril vamos a una convención nacional donde vamos a tomar las decisiones que corresponden por todo este inaccionar, por esta falta de
cumplimiento en los estatutos de la organización y ahí vamos a tomar las resoluciones que sean siempre en beneficio de nuestra organización política. ¿Usted qué cree que y de debe las pasar? bases. ¿Debe ser cambiado Guillermo Herrera como Pero presidente? por supuesto, tiene que dar un paso al costado. ¿Y Javier Herbas? ¿A qué costado si no está dentro de la idea? Bueno, o sea, no. digamos, él dice que no es afiliado. Es un militante más. El señor Herbas no puede decir, Milton, que él representa a la izquierda democrática. Él es un militante más. Y peor aún con este tema de esta denuncia presentada por el presidente de la República, él debería resolver sus asuntos, dar un paso al costado y una vez que llega a esa situación, porque hay que decirlo, Pero él no es autoridad en la izquierda democrática. No es autoridad, pero tiene la autoridad de 1.400.000 votos que obtuvo en la elección, que lo proyectan además o como candidato a alcalde de Quito o como candidato presidencial en el 25. Hay que ser claros, eso hay que decir, la izquierda democrática tiene más de 50 años de vida, es un referente de honestidad e integridad política. Fueron varios factores para alcanzar ese 1.400.000 votos, tuvimos de casi el 16%, eso fue un trabajo de todos los candidatos a la Asamblea Nacional, el trabajo de la militancia, de las bases, y eso no podemos desconocerlo. Y otro de los factores también fue Javier Herbas, pero nosotros alcanzamos 18 curules. ¿Usted no lo quiere como candidato a nada? Mire, eso nosotros siempre lo analizamos dentro del partido político de la izquierda democrática, vemos los mejores cuadros, pero hoy por hoy Javier Herbas no podría ser candidato hasta que no resuelva sus problemas y su denuncia que fue presentada por el presidente de la República y el oficio que le envió a la fiscal general del Estado, así como también al Servicio de Rentas Internas. Ahora, esto usted dice el sábado va a haber esta convención donde se van a tomar decisiones, pero mientras tanto, pues el señor Herrera continúa a la cabeza. ¿Y cuál va a ser la postura entonces? ¿Se va a regir usted lo que se decida a través de él, quizás en torno a lo que pase hoy en la tarde en la sesión de la Asamblea? Partido Social Cristiano y UNES siguen tratando de que se incluya en el orden del día el tratamiento de esta comisión multipartidista. ¿Cuál va a ser la postura entonces? Bueno, nosotros hemos sido totalmente claros, se tiene que cumplir el debido proceso. Una vez que Esteban Torres, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, ha presentado ya la denuncia, ya se corrige y está de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene concordancia con el artículo 166 del mismo texto legal, y ya se tiene que conformar esta comisión multipartidista ad hoc, como lo determina y lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que ha sido ya calificada esta denuncia de Esteban Torres en contra de Guadalupe Llori. Lo que corresponde es que la señora presidenta de la Asamblea Nacional nos haya convocado, tenía 5 días para convocarnos a un pleno, pero lamentablemente no lo ha hecho, y hoy se puede presentar este cambio del orden del día y la conformación. Está pedido, ¿no? Está pedido el cambio del orden del día. Está pedido el cambio del orden del día. ¿Usted va a está votar por el cambio del orden del día? Pero por supuesto, tenemos que nosotros, si ya se ha cumplido con lo que establece la normativa, eso es lo que corresponde. Yo no sé qué miedos le tiene la señora presidenta Guadalupe Llori, que se aferra al cargo, y hay que ver, una vez que se sustancie, se tenga el debido proceso, tenga el derecho a la defensa, ahí hay que ver qué se resuelve. Pero hay varias propuestas. Hay que recordar que esta comisión lo que puede es recomendarle al Pleno para ver si existen las causales y están configuradas estos incumplimientos por parte de la presidenta Guadalupe Llori, para que con una mayoría absoluta, que es decir, 70 votos, se pueda dejar su cargo como presidenta. Ahora, asambleísta, pero han surgido varias propuestas, ¿no? Una, que se cree esta comisión con un integrante de cada una de las bancadas. Otra, que no solamente se evalúe la gestión del CAL y por ende de Guadalupe Llori, sino también la gestión de las comisiones. ¿Cuál cree usted que debería ser entonces ya el objetivo dentro de todas estas propuestas que surgen, ¿no?, de conformar esta comisión? Mire, Liz, no puede ser de manera selectiva. Nosotros hemos dicho de manera clara, si se tiene que evaluar y si se ha incumplido por cualquiera de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa, tiene que seguirse el debido proceso con la denuncia respectiva. En el caso de las 15 comisiones especializadas permanentes, una de ellas, yo presido la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, yo no tengo ningún problema. El que nada debe, nada teme. Si se ha cumplido y se ha realizado el trabajo de la manera correcta, se puede seguir cualquier proceso. Y si es que nos corresponde dejar el cargo, nosotros no nos aferramos. Si hemos incumplido, nosotros tenemos que darnos un paso al costado, eso sí, cumpliéndose con el debido proceso,
eso sí, cumpliéndose, y siempre hemos sido respetuosos del ordenamiento jurídico y con lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Veamos qué pasa hoy a las 4 cuando la sesión estará convocada. Gracias, Alejandro Jaramillo, asambleísta Izquierda Democrática. Gracias, Milton. Listo, tenemos que despedir el programa. Nos vemos mañana.